Hay dolores que no se pueden expresar con palabras. Hay pérdidas que no se pueden nombrar. El día que envié a mi hijo de regreso a su tierra natal, sentí como si mi corazón se hubiera convertido en piedra. Pero aún más doloroso que la muerte fue cuando la mujer que una vez me llamó madre se dio vuelta y exigió la casa que mi hijo dejó atrás, justo en medio del funeral. Ni una lágrima, ni un rastro de tristeza, solo una frase fría, como una aguja que se clava directamente en una herida sangrante. Y en ese momento supe, si permanecía en silencio, le robarían la memoria a mi hijo. Si no me levanto, mis nietos crecerán rodeados de mentiras. Esta historia no trata solo de una casa, se trata de la verdad, del amor incondicional de una madre y de una batalla que nunca pensé que tendría que librar, pero que debo ganar. El ataúd de mi hijo ni siquiera había salido de la iglesia cuando Alisa, mi nuera, se volvió hacia mí frente a todos y me dijo: necesito que firmes la cesión de la casa esta semana. Así, sin lágrimas, sin vergüenza. Me quedé allí atónito, sosteniendo fuertemente la mano de mi sobrino mientras ella planeaba quitarle todo lo que él había dejado atrás. Pero lo que ella no sabía era que hice algo que nunca olvidaría. Antes de comenzar, recuerda darle me gusta y suscribirte y avísame a mí y a los demás. ¿Cuál es la lección de vida que todos deberíamos escuchar antes de que sea demasiado tarde? Comparte en la sección de comentarios a continuación. Agradecer. Me quedé allí, con una mano sosteniendo un pañuelo húmedo y la otra sosteniendo los pequeños dedos de mi sobrino Josh, mientras bajaban el ataúd de mi hijo a la tierra. Todos a mi alrededor sollozaban. Algunas personas sollozaron. Algunos simplemente se quedaron mirando al vacío como si no supieran cómo sentir. Yo no lloré. No puedo. El dolor que sentí no estuvo acompañado de lágrimas. Simplemente se asienta en tu pecho como un ladrillo y dificulta la respiración. Y entonces, justo allí, con la tierra casi cubriendo el ataúd de mi hijo, Alisa se inclinó, su perfume empalagosamente dulce, y susurró: Tyler quería que yo tuviera la casa. Lo sabes, ¿verdad? Deberíamos empezar la transferencia esta semana. Me giré y la miré, pensando que debía haber escuchado mal, pero no. Ella sonrió como pidiéndome que le pasara la sal. Frío, tranquilo, como si la muerte de mi hijo fuera solo una formalidad y ahora fuera el momento de que ella viniera a buscarlo. No dije nada, solo asentí levemente, no de acuerdo, sino porque tenía miedo de que si abría la boca gritaría delante del sacerdote. Más tarde ese día, en la recepción de la boda, actuó como si nada hubiera pasado. Saludó a todos, abrazó a sus familiares e incluso se rió a carcajadas una vez como si estuviera en un baby shower. No es el funeral de su marido. La pillé enviando mensajes de texto durante una presentación de diapositivas de fotos de la infancia de Tyler. Su teléfono seguía iluminándose. No pude evitar mirarlo. Marco. El nombre seguía apareciendo. Ella sonrió cuando lo vio. Las cenizas de mi hijo aún no se habían enfriado y ella ya estaba hablando con un chico llamado Marcus. Se me revolvió el estómago. Esa noche, después de que todos se fueron a casa y Josh estaba dormido en la sala de estar, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando las paredes. Esta casa no es una propiedad de lujo. Es una pequeña casa de 2 dormitorios, ubicada en medio de una calle tranquila. Nada especial, pero es mío. Es donde crié a Tyler, donde pintó espeluznantes murales de superhéroes en su habitación cuando tenía 10 años, donde hemos pasado cada Navidad
desde que su padre se fue. Y ahora Alyssa quiere arrebatármelo de las manos como si se lo mereciera. Fue como si al casarme con mi hijo, ella fuera dueña de todo lo que construí. Pensé en decirle algo ese día. Realmente lo pensé. Pero yo lo sé mejor. Alyssa no es el tipo de persona con la que puedes discutir cuando las emociones están a flor de piel. Ella lo giraba, lo distorsionaba, lo convertía en una historia donde yo era el villano. Y Josh estaba allí. Ese pobre muchacho perdió a su padre. No pretendo añadir más leña al fuego de su caos, pero en ese momento decidí una cosa. Si ella quiere la guerra, le daré silencio. Si quiere mi casa, tendrá que pasar por encima de mi cuerpo frío y respirante para conseguirla. Simplemente sigo adelante, asiento, actúo como si estuviera confundido, como si necesitara tiempo. Y mientras ella piensa que me estoy ablandando, yo cavaré, observaré, esperaré, porque nadie le falta el respeto a mi hijo en su propio funeral, y se va con su legado. No mientras esté viva. A la mañana siguiente del funeral, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Josh todavía estaba dormido. Sus diminutos calcetines de Spider-Man sobresalían de debajo de las sábanas del sofá, donde se había quedado dormido viendo dibujos animados. Pasé junto a su cuerpo dormido y me quedé afuera de la antigua habitación de Tyler, con mi mano en el pomo de la puerta. No he abierto esa puerta desde que se mudó después de casarse con Alyssa. Eso siempre es demasiado difícil. Ahora parece imposible, pero algo me atrae hacia allá. Quizás sea la culpa. Probablemente enojado. Tal vez era solo la necesidad de estar cerca de él por un segundo más. Lo abrí lentamente. El aire olía ligeramente a loción para después del afeitado vieja y a polvo. Sus carteles todavía están allí. Una banda que amaba, un antiguo banderín universitario. Entré y mis rodillas casi cedieron. Su escritorio estaba lleno de cuadernos, como si acabara de salir de él. Había una pequeña lámpara, la misma que le compré en la secundaria cuando tenía miedo a la oscuridad. Me senté en el borde de su cama y miré a mi alrededor, sintiéndome como si estuviera invadiendo un museo de alguien que todavía no había superado. Descubrí su vieja computadora portátil en el estante, polvorienta pero intacta, y junto a ella había una pequeña grabadora digital. Tyler lo usó para practicar su discurso en la universidad. Lo recogí y presioné play sin pensar. La mayoría de los archivos eran frases estáticas o aleatorias, pero luego hice clic en uno. Damn, fecha es hace 6 meses. Su voz era más suave, más lenta. Si algo me pasaba, él decía, no dejes que Alyssa lo tenga todo. Ella no es quien dice ser. Por favor, mamá, cuida a Josh. Me quedé congelado. La habitación dio vueltas por un segundo. Lo repetí una y otra vez. No mucho, pero suficiente. Suficiente para decirme que sabe algo. Suficiente para contarme sobre Alyssa. Klaus salió mucho antes de morir. Me senté allí, sosteniendo la grabadora como si fuera parte de él. Mis manos tiemblan. Yo no lloro. Sentí la rabia arrastrándose bajo mi piel como hormigas de fuego. Ella trató de borrarlo, y todavía intenta proteger lo que es más importante. Guardé la grabadora en mi bolso y salí de aquella habitación con un tipo de energía diferente. Ya no reacciono simplemente. Estoy cazando. Llamé a Alan, el abogado de la familia, y le pregunté si tenía el testamento de Tyler. Dijo que Alyssa había presentado una copia unas semanas antes del funeral y que el original probablemente estaba en su poder. Eso no está bien para mí. Conozco a mi hijo.
Él me lo diría, o al menos dejaría una copia directa para Alan, como siempre hace con las cosas importantes. Pero Alan dice que no se grabó nada más. No hay respaldo. La versión de Alyssa tiene una firma mecanografiada, sin verificación de vídeo, sin lista de testigos. Se me revolvió el estómago. Le di las gracias y colgué, mirando la pared como si allí estuviera la respuesta. Alyssa actuó demasiado rápido, demasiado rápido. Presentó su testamento, tramitó la reclamación de la casa y comenzó a construir los cimientos antes de que el cuerpo de Tyler se enfriara. Tengo una ventaja. Ella piensa que soy pasivo. Ella pensó que yo era solo una anciana que no sabía cómo defenderse. Pero ella no sabe que ahora tengo su voz, sus mentiras, y pronto tendré más. Ya no sé. Trata de la casa. Se trata de Josh, de Tyler, de asegurarse de que ella no se vaya con el último pedazo de la vida de mi hijo, como si fuera un recuerdo. Entonces hice una lista, gente con quien hablar, cosas que desenterrar y una por una comencé a recopilar. La verdad que ella creía haber enterrado. Porque ahora ya no estoy solo triste. Estoy observando, esperando y listo para atacar. No dormí esa noche. No precisamente. Me quedé en la cama escuchando cómo la casa se acomodaba, el crujido ocasional de las tablas del piso y cada respiración de Josh en la habitación contigua a través del monitor para bebés que había sacado del almacenamiento. No porque él lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. La nota de voz de Tyler seguía sonando en mi cabeza una y otra vez. Su voz era baja, cautelosa, como si tuviera miedo incluso mientras la grababa. No dejes que Alyssa lo tenga todo, dijo. Ella no es quien pretende ser. Me persigue, no solo por lo que dijo, sino también porque nunca me lo dijo directamente. ¿De qué me protegió? O peor aún, ¿ha decidido que no hay nada que pueda arreglar? Por la mañana ya había tomado una decisión. Si hubiera más notas como esta, más pistas las encontraría. Encendí su vieja computadora portátil y, sorprendentemente, todavía arrancaba. Por supuesto, estaba protegido con contraseña, y por un segundo me sentí estúpido por no saberlo. Luego escribí Josh 2009 y la pantalla parpadeó. Una madre lo sabe. Abrí su correo electrónico primero. Principalmente recibos de rutina, solicitudes de empleo, mensajes de la escuela de Josh. Pero luego vi una carpeta etiquetada como personal en letras mayúsculas. Dentro había docenas de borradores. Cartas que nunca envió. Uno se titulaba «Para mamá si algo pasa». Me enfría las manos. Hice clic para abrirlo. Es breve, inacabado. No sé cómo decir esto en voz alta. Alyssa es diferente ahora. Creo que ella está saliendo con alguien. No quiero creerlo, pero ella viajó mucho. Y había un tipo llamado Marcus que no dejaba de enviarle mensajes de texto. Revisé su teléfono una vez. Él la llama bebé. Estoy tratando de resolver este problema para Josh. No quiero destruir su mundo, pero si algo me pasa, prométeme que lucharás por él. No dejes que ella te lo quite. Me quedé allí sentado, mirando esas palabras hasta que mi visión se volvió borrosa. Mi hijo estaba asustado, desconfiado, y trataba de proteger a sus hijos sin destrozar a la familia. Ese poder silencioso me mató. Imprimí la carta, guardé todo en una unidad flash e hice 3 copias del memorando desde la grabadora. Si Alyssa quiere jugar con pruebas y papeles, la enterraré en ello. Pero también sé que no puedo hacer esto sola. Esa noche, después de que Josh se fuera a dormir,
Llamé a la única persona con la que Tyler mantenía contacto regular, además de mí, su amigo de la universidad, Theo. Conocí a Theo unas cuantas veces hace años, siempre educado, inteligente y muy apasionado por las computadoras. Tyler a menudo bromea diciendo que es al mismo tiempo un hacker y un terapeuta. Theo cogió el teléfono al segundo timbre. Me presenté y su tono cambió inmediatamente, suavemente, con cuidado. He oído hablar de Tyler, dijo. Lo siento mucho. Él es uno de los buenos. Le dije que necesitaba ayuda y no me avergoncé. Le conté sobre Alyssa, el memorando, los correos electrónicos, todo. Hubo un silencio. Luego dijo: envíame lo que tienes. La investigaré. Él no preguntó por qué. Solo dijo que se pondría en contacto conmigo pronto. Esa lealtad me dice más sobre Tyler que cualquier carta. Cuando cerré mi computadora portátil y guardé los documentos, escuché la voz de mí, Alyssa, en mi cabeza otra vez. Frío, exigente, con derecho. Deberíamos comenzar la transferencia esta semana. Sonreí, pero no amablemente. Ella no tiene idea de lo que estoy construyendo. Esto ya no es solo una venganza. Esta es una misión de rescate y vendré a quitarle todo lo que ella cree que posee. 3 días después, Tío volvió a llamar. Su voz era diferente, más tensa, breve, como si intentara sopesar cada palabra antes de decirla. Tenías razón, dijo. Sobre todo, salí al porche trasero, asegurándome de que Josh todavía estuviera adentro viendo sus dibujos animados. Luego cerré la puerta mosquitera detrás de mí. ¿Qué tan mal?, yo pregunté. Theo suspiró. Sus mensajes con Marcus duraron más de 1 año. Usan una aplicación de mensajería que tiene una función para eliminar conversaciones. Pero ella no es lo suficientemente inteligente como para eliminar las copias de seguridad. He recuperado más de 70 capturas de pantalla. Hizo una pausa, como si no estuviera seguro de que pudiera soportarlo. Algunos de ellos son muy obvios. Muchas de las fotos son simplemente sus desahogos sobre su hijo, quejándose de lo aburrido que es y de lo estancada que se siente. Incluso bromeó, diciendo que obtendría algo de este matrimonio incluso si me mataba. Esa frase me produjo escalofríos en la espalda. Theo aún no ha terminado. Encuentra fotos, registros de hotel, recibos y ubicaciones de redes sociales etiquetados con Marcus, a pesar de que Alyssa le dijo a Tyler que estaba en el club de lectura. Hay mensajes sobre un plan. Uno de ellos decía: después de que se apruebe el testamento, finalmente podremos mudarnos juntos. Él no sabe nada. No dije nada durante mucho tiempo. Mis manos tiemblan. Quería tirar algo, gritar, quemar las mentiras que ella construyó alrededor de mi hijo. Pero en lugar de eso, simplemente pregunté: ¿puedes enviarme todo? En 10 minutos, mi bandeja de entrada se iluminó con una carpeta llamada Alyssa Evidence. Hice clic lentamente en cada sección. Cada mensaje es un cuchillo. Cada foto es como ver a alguien escupir en la tumba de mi hijo. Ella no solo lo engañó, ella construyó una segunda vida detrás de él, planificando un futuro con otro hombre mientras se hace llamar esposa y madre. Y lo peor es que hizo todo eso mientras intentaba borrarlo lentamente. Llamé a Alan, el abogado, y le hice una pregunta directa. ¿Es válido un testamento si podemos probar que el solicitante tenía un claro conflicto de intereses y posiblemente tenía la intención de defraudar el patrimonio? Me dijo que no sería fácil, pero si tenía pruebas de que ella había manipulado documentos o actuado deshonestamente, entonces podría apelar.
Me preguntó si había algo. Dije que lo tendrías mañana. Pasé el resto de la noche imprimiendo correos electrónicos, clasificando los archivos que tío envió y haciendo copias de seguridad de todo 2 veces. Una vez en la nube, una vez en un USB que escondí en el fondo del viejo cajón de la cómoda de Tyler. Alrededor de medianoche escuché pasos. Alisa. Ella vino a buscar a Josh para el fin de semana, pero todavía estaba en la casa, moviéndose como si fuera la dueña del lugar. Ella golpeó la puerta de mi dormitorio una vez sin esperar respuesta y empujó la puerta para abrirla. Solo quería saber si habías hablado con Alan, dijo, con una voz dulce como la miel. Realmente creo que sería mejor para todos si termináramos con esto rápidamente. Josh necesita estabilidad. La miré fijamente. Tienes razón, dije con calma. Él necesita. Por eso me aseguraré de que todo se gestione de forma legal y adecuada. No hay atajos. Ella sonrió como si hubiera ganado. Bien, sé que cambiarás. Luego se alejó como si fuera su casa. Pero ella no sabía que yo había desenterrado todo. Lo que ella no sabía es que el nombre de Marcus estaba a punto de aparecer en cada página de esta historia. Y ella no sabe que ya no estoy simplemente tratando de proteger mi hogar. Estoy construyendo un caso tan sólido que ni siquiera podrá salir de las cenizas mintiendo. Porque no solo tengo pruebas, estoy a punto de quemar la vida falsa que ella construyó con él. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Me vestí en silencio y empaqué toda la evidencia que tío había descubierto en un sobre amarillo pálido marcado como urgente. Josh todavía estaba durmiendo, acurrucado con su osito de peluche, y en voz baja le prometí que no dejaría que su madre destruyera la única estabilidad que le quedaba. Conduje directamente a la oficina de Allen y le entregué el sobre sin decir una palabra. Levantó una ceja, pero cuando comenzó a leer los mensajes, fotos y cartas sin perfume de Tyler, su rostro pasó de curioso a enojado. Esto lo cambia todo, murmuró, pasando las páginas más rápido ahora. Esto no es solo motivo para impugnar un testamento. Si podemos demostrar que ella planeó esto mientras Tyler vivía y lo manipuló, caray, podría haber consecuencias penales. No, me dejé intimidar. Bien, dije, quiero que se coloquen todos los obstáculos legales posibles en esta casa hoy. Él asintió, cogió el teléfono y empezó a llamar. Salí con una pila de papeles para revisar y un nuevo fuego en el pecho. Pero aún no he terminado. De camino a casa, llamé a mi agente de seguros y solicité una congelación temporal de cualquier transferencia de propiedad, alegando posibles disputas sucesorias y fraude sucesorio. Eso retiene automáticamente cualquier cambio de propiedad durante al menos 60 días, lo que significa que Alisa no puede tocar la casa, incluso si intenta venderla rápidamente. Esta fue la primera victoria real. Cuando llegué a casa, Alisa estaba en Mimets Títeres, la entrada con Josh, sonriendo como si no hubiera intentado robarme todo hacía 2 noches. Ella le dio su falsa calidez y le preguntó, ¿ya hablaste con Alan? Solo intento planificar los próximos pasos. Le devolví la sonrisa, mostrando todos los dientes. Sí, hablamos. Las cosas están progresando. Pronto recibirás noticias. Ella no hizo más preguntas. Simplemente saludó y regresó a su auto, con el teléfono en la mano. Fue por entonces cuando vi el mensaje en la pantalla del tablero, cuando arrancó el motor. Nuevo mensaje de Marcus. Dile que ya está en la lista. Se me encogió el estómago. Esperé hasta que se fue. Luego entré y abrí mi computadora portátil. Esta vez ni siquiera necesito a Theo. Una rápida búsqueda en Google
y ahí está. Mi casa fue publicada en línea bajo una LLC falsa a través de un agente de otro estado, del que nunca había oído hablar. Estas fotos son recientes. Ella tomó fotografías de la sala y la cocina sin que yo me diera cuenta, probablemente en una visita anterior. Los precios son demasiado altos, como si estuviera tratando de cobrarlo rápidamente. Hice clic en el nombre del agente y llamé al número. Llamé al listado en 194 Prescott Drive, dije. La mujer del otro lado de la línea respondió rápidamente. Sí, se publicó ayer mismo. Es una casa muy bonita, preparada y todo. Apreté la mandíbula. No está en venta, dije. Soy el propietario legal, y esta propiedad se encuentra actualmente en una disputa sucesoria. Esa lista es fraudulenta. Bórralo inmediatamente o te veré en la corte. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego una disculpa balbuceada y una promesa de investigarlo. Colgué antes de que terminara de hablar. Mis manos temblaban, pero ya no era miedo. Es ira. Alisa ha cruzado la línea de la cual no puede regresar. Esa noche, esperé hasta que Josh se durmiera y entré en la habitación de Tyler. Me senté en su escritorio y saqué la fotografía de los 3 de nuestro último día de Acción de Gracias. Tyler estaba en el medio, Josh estaba en su regazo, yo estaba detrás de ellos, mis brazos alrededor de ambos. Me di cuenta de lo mucho que intentaba mantener la relación unida, de lo mucho que sufría para proteger a su hijo, incluso cuando su matrimonio se estaba pudriendo desde dentro, y ahora Alisa está tratando de borrarlo por completo. Vender la casa que guarda todos los recuerdos de quién es él, pero no mientras yo la cuide. No me quedé solo con la casa. Lo convertí en el único lugar donde sus mentiras no podían llegar. Y la próxima vez que intentó sonreírme en la cara y actuar con inocencia, aprendió por las malas que esta madre afligida no estaba herida. Ella apenas está empezando. Tan pronto como vi el listado falso de mi casa que Alisa hizo, supe que no podía pelear con ella en los tribunales. Tuve que golpearla donde más le dolía, públicamente y sin previo aviso. Los caminos legales eran lentos y silenciosos, pero la vergüenza fue inmediata, y ella había construido su imagen sobre la perfección. Así que hice planes para cenar. Le dije que quería compensar a Josh. Invítela a ella y a algunos parientes cercanos a una pequeña reunión. Nada de lujos, solo comida, un poco de vino y una oportunidad de seguir adelante. Incluso le dije que podía llevarse a Marcus con ella si eso facilitaba las cosas. Ella pareció sorprendida por un segundo, tal vez dudosa, pero estuvo de acuerdo. Tal vez pensó que finalmente me había roto, quebrado bajo la presión. Pasé los siguientes 3 días preparándolo todo. Imprimí en color los documentos que Tío descubrió y los archivé en una carpeta. Las notas de voz alineadas en mi teléfono y una unidad flash con evidencia fotográfica en caso de que alguien necesitara más pruebas. Incluso hice arreglos para que Alan viniera a visitarme al final de la noche, no como abogado, sino como amigo de la familia, por si las cosas se ponían tensas. Cuando llegaron, Alisa estaba radiante como alguien que se hubiera imaginado una ganadora. Marcus parecía más joven de lo que esperaba, arrogante, vestido descuidadamente y claramente ajeno a la tormenta en la que estaba a punto de meterse. Josh corrió a abrazarme tan pronto como entró, y lo sostuve más tiempo de lo habitual. Él no tenía idea de lo que venía y odiaba que él estuviera en medio de todo esto, pero tenía que pensar en grande. Tengo que proteger su futuro. La cena fue incómoda, llena de charlas falsas y sonrisas forzadas. Dejé que Alisa hablara.
Dejé que se jactara de los grandes cambios que se avecinaban, mirándola beber su vino como si finalmente hubiera conseguido todo lo que quería. Esperé hasta el postre. Cada uno recibe su parte del pastel. Algunas personas estaban charlando cómodamente, y fue entonces cuando me levanté y dije: antes de terminar, tengo algo importante que compartir. Algo que Tyler quiere que todos escuchen. La habitación estaba en silencio. Presioné el botón de reproducción de grabación. La voz de Tyler resonó por toda la habitación, temblorosa y seria. Si algo me pasa, no dejes que Alyssa lo tenga todo. Ella no es quien pretende ser. Por favor, mamá. Cuídate, Josh. El silencio que siguió fue devastador. El rostro de Alyssa estaba abatido y la copa de vino estaba congelada en el aire. Marcus parecía confundido, luego preocupado. No me detengo. Entregué los documentos a cada persona sentada alrededor de la mesa. Correos electrónicos, mensajes de texto, fotos, evidencia del romance, evidencia de planes de venta, sus mensajes llamando a mi hijo patético, su coqueteo con Marcus cuando Tyler todavía estaba vivo, sus bromas sobre conseguir la casa de una forma u otra. Dejé que el periódico hablara. Marcus se puso de pie en medio de la lectura y dijo: me dijiste que era abusivo. Dijiste que te golpeaba. La boca de Alyssa se abrió, pero no salió nada. Él la miró fijamente, luego miró la foto de ella, Tyler y Josh en Navidad. Luego salió directamente por la puerta sin decir otra palabra. Alyssa se quedó allí temblando con el rostro pálido. Me has tendido una trampa, susurró. No, dije, hazlo tú mismo, te acabo de traer el recibo. Ella se alejó, dejando el pastel intacto y la habitación llena de un silencio atónito. Algunos familiares miraron hacia abajo. Uno susurró: no sé nada. Alan entró silenciosamente, me hizo una señal con la cabeza y se fue. Limpié el plato lentamente, con las manos firmes por primera vez en semanas. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la sala de estar con Josh dormido en mi regazo, pensando en Tyler. Me lo imaginé en algún lugar observándome, sabiendo finalmente que lo escuchaba. No solo estoy exponiendo a Alyssa, rompí la fantasía que ella construyó, y aún no ha terminado. La nueva parte legal viene a continuación. Pero ahora, por primera vez desde aquel funeral, siento que he recuperado mis fuerzas. Ella vino a mi casa con una sonrisa. Respondo con verdad y fuego, y aún no he terminado. A la mañana siguiente de aquella cena, encontré a Josh sentado en las escaleras, con las rodillas pegadas al pecho, sosteniendo la foto familiar que guardaba en el estante de la sala de estar. Me miró con los ojos hinchados y me preguntó: ¿por qué les mentiste a todos? Me dio un vuelco en el pecho. Había visto más de lo que pensaba, oído más de lo que cualquier niño debería oír. Me senté a su lado lentamente, desconsolada, y rodeé sus pequeños hombros con mis brazos. A veces, dije con cuidado, los adultos toman decisiones que lastiman a otros, pero eso no significa que sea tu culpa ni que no te quieran. Se quedó mirando la foto y no dijo nada. Ese silencio, más pesado que cualquier discusión, nos acompañó todo el día. Llamé a Alan y le pedí que iniciara el trámite de custodia. Ya no lo hacía por enojo. Josh necesitaba estabilidad, y Alyssa había demostrado una y otra vez que le importaba más el control que el cuidado. Intentó vender la casa de su infancia, mintió sobre su padre, manipuló el sistema para llegar a fin de mes.
No iba a permitir que siguiera usándolo como palanca. Alan actuó con rapidez. Solicitó la custodia temporal de emergencia, alegando inestabilidad emocional y posible negligencia. La nota de voz, la grabación del intento de fraude y la declaración de Marcus de que había enviado una declaración jurada por correo electrónico la noche después de irse, estaban incluidos en el expediente. En menos de 24 horas recibí una llamada de los servicios de protección infantil. Querían hacer una visita a domicilio, hablar conmigo y evaluar la situación de Josh. Limpié cada centímetro de la casa, no para fingir nada, sino para demostrar que este lugar, esta casa, era donde pertenecía. Cuando llegó el agente, Josh abrió la puerta y la jaló adentro como si fuera una nueva amiga, charlando de sus juguetes y preguntándole si quería galletas. La mujer sonrió, pero observó todo, tomando notas en silencio. Habló conmigo durante más de una hora. Le dije la verdad. No todos los detalles sangrientos, pero suficientes. Que su padre había fallecido, que su madre estaba en medio de una batalla legal por bienes y había sido deshonesta sobre cosas importantes, que Josh necesitaba calma, no caos. El agente no prometió nada, solo dijo que se pondría en contacto. Pronto, esa noche Alyssa apareció sin previo aviso, golpeando la puerta como una tormenta. ¿Crees que también secuestrarás a mi hijo? Ella gritó. ¿Crees que puedes con todo? Salí y cerré la puerta detrás de mí, evitando que Josh gritara. No tomo nada, dije. Estoy salvando al niño de ti. Su cara se arrugó. Lo manipulaste y lo usaste contra mí. Él siempre me odió. No discutí. Solo digo que tengo pruebas. Tengo papeles de custodia del niño. Y después de lo que pasó en esa cena, tuvo suerte de que alguien le dejara verla sin supervisión. Ella sonrió amargamente, sacudió la cabeza y luego se volvió hacia el coche, murmurando algo sobre abogados y venganza. Pero no me dejé disuadir. Me quedé allí congelado, viéndola alejarse, sabiendo que cada palabra que decía ahora venía del pánico, no de la fuerza. Unos minutos después, Josh miró por la ventana. ¿Estás enojada, mamá?, me pregunté y me arrodillé a su lado. Está confundida ahora mismo, pero todo va a estar bien, te lo prometo. Y por primera vez en semanas de verdad lo creo. Tengo la verdad, tengo la ley. Y solo hay una cosa que importa ahora. Josh, a salvo en el único hogar que lo ama de verdad. La lucha no ha terminado, pero la situación ha cambiado. Alyssa se está desmoronando y ya no estoy a la defensiva, estoy al frente. El día después de la visita de la CPS, estaba doblando la ropa cuando Theo volvió a llamar, con la voz más rápida de lo habitual, como si no pudiera hablar lo suficientemente rápido. Encontré algo, dijo. El borrador del testamento de Tyler, redactado solo 2 semanas antes de su muerte. Nunca fue firmado, pero era muy detallado y estaba en su correo electrónico personal. Es obvio que lo escribió a propósito. Dejé caer el pañuelo y cogí un bolígrafo. ¿Qué decía? Hizo una pausa y luego leyó el documento. En caso de mi fallecimiento, quiero que la custodia total de Joshua pase a mi madre, Marie, si Alyssa es considerada incapaz o si no estoy presente para garantizar su seguridad. No quiero que Alyssa herede la casa. La propiedad se compró con 1,200 centavos, el dinero heredado de mi padre, y debe permanecer en la familia a través de Marie. Bajo ninguna circunstancia se venderá la casa sin la aprobación de Marie. Me quedé sin aliento. Él lo había previsto. La conocía mejor de lo que yo admitiría, y lo había intentado. De hecho, había intentado evitarlo. Theo me envió el expediente por correo electrónico, y se lo envié a Alan de inmediato.
quien confirmó que podría reforzar nuestro caso, aunque no estuviera firmado. La intención es muy importante, especialmente con todo lo que hemos construido, dijo. Este documento probablemente aplastaría por completo su afirmación. Esa noche imprimí el manuscrito y lo coloqué junto a la foto enmarcada de Tyler en la chimenea. No porque hubiera terminado, sino porque necesitaba recordarme que no estaba luchando solo por Josh o por la casa. Estoy terminando algo que empezó mi hijo. 2 días después, Alyssa presentó una contrademanda a través de un nuevo abogado, alegando que estaba distanciada de sus padres y manipulada emocionalmente. Sus declaraciones eran una mezcla de medias verdades y absolutas invenciones, presentándose como la víctima y acusándome de envenenarla. La opinión de Josh sobre ella. Pero lo que ella no se dio cuenta fue que su reputación había quedado completamente destrozada. Alan presentó borradores de testamento, memorandos, copias de seguridad de correo electrónico, fraude en la lista de viviendas y la declaración jurada de Marcus, todos los cuales están inextricablemente vinculados a un caso que ahora parece más un robo de identidad y manipulación que una disputa por la custodia. El juez aún no ha tomado una decisión final, pero nos ha concedido la custodia total temporal de Josh hasta la audiencia completa en 30 días. Esa misma tarde, Alyssa intentó llamarme. Lo dejé ir al buzón de voz. Su voz era temblorosa, extraña, como si finalmente las grietas estuvieran apareciendo. Ella lo sentía, dijo. No quería que fuera así. ¿Podemos hablar? Extraño a mi hijo. Me quedé con ese mensaje por un tiempo. No soy desalmado. Sé lo que significa extrañar a alguien, pero recordar a Josh no puede borrar lo que le hizo a Tyler, a esta familia, a mí. Esa noche, Josh y yo cocinamos la cena juntos. Macarrones con queso, su favorito. Mientras revolvía la olla, miró hacia arriba y dijo: ¿Crees que papá está orgulloso de nosotros? Se me hizo un nudo en la garganta, pero sonreí y asentí. Sé que papá está orgulloso. Porque ahora, incluso sin la firma, la voz de Tyler es más fuerte que nunca. Y Alyssa ya no tiene que lidiar con una anciana afligida. Se enfrenta a una madre con pruebas, con la custodia de su hijo, con toda la intención de quemar cada mentira que alguna vez haya dicho y asegurarse de que nunca pueda reescribir la historia del hombre que intentó borrar. El Palacio de Justicia olía a desinfectante y a alfombra vieja, y me senté en el banco afuera de la sala del tribunal, con la mochila de Josh a mis pies, llena de sus cuadernos de dibujo y bocadillos, como si fuéramos a la biblioteca, en lugar de a la audiencia que decidiría si se quedaba conmigo o regresaba con una mujer que lo veía como moneda de cambio. Alyssa llegó tarde, vestida con una chaqueta ajustada y gafas de sol, como si pensara que se trataba de un juicio a una celebridad. Pero su rostro se veía diferente, triste, pálido, como alguien que no ha dormido durante días. Su abogado caminaba un paso detrás de ella. Pasó las páginas de los archivos como si supiera lo que venía a continuación. Dentro de la sala del tribunal todo se movía lentamente, pero como un tren de carga. Alan abre el borrador del testamento explicando su presencia en el correo electrónico personal de Tyler, la marca de tiempo, la coherencia con otros documentos y el reflejo de las verdaderas intenciones de Tyler. Luego estaban las acusaciones de fraude, la evidencia de listados de casas falsos, la declaración jurada firmada por Marcus admitiendo adulterio y el plan de Alyssa de vender la casa mientras el patrimonio todavía estaba en sucesión. Incluso los mensajes de texto de Alyssa
mencionaban querer retirar efectivo y mudarse semanas antes de la muerte de Tyler. Alisa intentó negarlo, pero cada negación se derrumbó ante la evidencia. Su abogado parecía cada vez más incómodo, hojeando el expediente como si hubiera alguna página mágica que pudiera salvarla. Cuando fue su turno de hablar, recurrió a escenas dramáticas, lágrimas, declaraciones tensas, diciendo que Tyler era controladora, que siempre la había odiado, que solo actuaba por miedo a que la dejaran de lado. Pero cuando el juez le preguntó por qué intentaba vender una casa que no era de su propiedad, registrada bajo una LLC falsa, su voz se quebró. «Creo que será mío», dijo. «Tyler me lo dijo, pero no tenía pruebas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, nada más que su propia palabra. Y después de todo lo que había hecho, esas palabras no significaban nada». Luego vino el golpe final. Alan reprodujo la nota de voz. Las palabras de Tyler resonaron por toda la sala del tribunal como un fantasma decidido. «Si algo te sucede, no dejes que Alisa lo tenga todo. Ella no es quien pretende ser. Por favor, mamá, cuida a Josh». Alisa sollozó. Sus manos temblaban mientras enterraba su cara en el pañuelo, pero nadie se movió. Para consolarla, el juez le preguntó a su abogado si tenía algo más que añadir. Él dijo que no y se sentó, con los hombros caídos. El veredicto no se hizo esperar. La custodia temporal se ha convertido en custodia permanente. El testamento fue declarado cuestionable, pero irrelevante debido a las claras intenciones verbales y digitales de Tyler. La solicitud de traslado de domicilio fue denegada, congelada permanentemente, a la espera de una revisión más exhaustiva, y se recomendó discretamente a la oficina del fiscal del distrito una investigación por fraude. Alisa se quedó allí parada mientras el juez leía su decisión, con los ojos rojos, el rostro inexpresivo y el rímel corrido por sus mejillas. Ella no me miró. Ella no miró a Josh. Ella simplemente se quedó allí como una estatua, viendo cómo todo se desmoronaba. Después del juicio afuera en el estacionamiento, se acercó a nosotros una última vez. «Por favor», dijo ella en voz baja, «¿puedo despedirme?» Miré a Josh. Él asintió levemente e inseguro, y ella se arrodilló, susurrándole algo al oído. No pude escuchar. Él no dijo nada a cambio. Simplemente la sujeté con un brazo, luego me giré y caminé hacia mí. Alisa se levantó, se secó los ojos y susurró. No quise que esto pasara. La miré directamente a los ojos y le dije, «Pero lo planeaste y por eso perdiste». Ella se alejó sin decir otra palabra. De regreso a casa, le preparé a Josh un sándwich de queso a la parrilla y lo dejé dibujar en la mesa mientras yo me sentaba en el sofá, sosteniendo la orden judicial firmada en mi regazo. No me siento feliz. Eso no es victoria. Fue un alivio mezclado con tristeza, como cerrar un libro que debería haber tenido un final diferente. Pero al menos ahora tenía el capítulo final en mis manos. Y Alisa, ella tiene que vivir con el capítulo que escribió. Han pasado 4 meses desde el juicio y ahora la casa se siente diferente. No más vacío, no más inquietante, pero aún como si finalmente hubiera dejado de prepararse para una tormenta que ya había pasado. La carta ya no contiene amenazas. Ningún abogado llama a la puerta. No había ningún olor del perfume de Alisa flotando en el aire después de otra de sus falsas visitas. Ahora somos solo Josh y yo, y el ritmo que hemos encontrado juntos. Comenzó a dormir en la antigua habitación de Tyler por elección propia.
Dijo que le hizo sentir más cerca de su padre. No discutí. Dejé todo como lo tenía Tyler, excepto que agregué una nueva estantería y dejé que Josh la llenara con lo que quisiera. Historietas, rompecabezas, una fotografía enmarcada de él y Tyler pescando el verano pasado. Algunas mañanas lo sorprendo, hablando con esa foto como si su padre estuviera escuchando. Y una parte de mí cree que lo es. Alyssa no ha sido vista desde que se emitió la sentencia de custodia. Sus derechos parentales no fueron cancelados, solo limitados a visitas supervisadas. Pero aún no ha programado ninguno. Quizás sea una pena. Quizás estaba esperando encontrar otra perspectiva. Pero sea lo que sea, no pierdo el sueño por ello. Ella construyó su mundo con mentiras y pensó que podía romper el mío. Pero me puse de pie. No me derrumbo. Utilicé todas las armas que tenía contra ella y me aseguré de que la verdad fuera superior a su ego. La casa que ella intentó robar, volvió a ser un paraíso. Pinté la cocina, planté flores frescas en el frente e incluso reemplacé las cortinas viejas. Tyler siempre dice que somos feos, pero no toqué la puerta donde solía marcar con lápiz la altura de Josh cada cumpleaños. No puedo decidirme a borrarlo. Ese lugar significa algo. Es una prueba de que estuvo aquí. Él se enamoró. Él estaba interesado, incluso si nadie más lo ve. A veces por la noche me siento en la sala de estar con las luces atenuadas y sosteniendo la grabadora en la mano. No borré el memo. Nunca lo borraré. A veces lo enciendo solo para oírlo recordarme que confía en que yo pueda hacer algo que él no puede. Y lo hice. Protegí a Josh, salvé nuestra casa. Y estaba segura de que la versión de la historia de Alyssa nunca se hizo realidad. De ahora en adelante Josh comienza a llamarme mamá. Algo que se le ocurrió a él mismo. Él dijo que era porque yo era como madre y abuela al mismo tiempo. Lloré cuando dijo eso suavemente mientras jugaba con sus juguetes en el suelo. No por tristeza, sino por algo más pesado. Aliviado, orgulloso, amoroso. El tipo de amor que no necesita ser ruidoso para ser real. La semana pasada trajo a casa un proyecto escolar, un cartel sobre la familia. En el medio hay una foto de él y Tyler, y al lado hay un dibujo mío con un gran corazón alrededor. El epígrafe dice: mi abuela es mi heroína porque mantuvo nuestro hogar a salvo y siempre dijo la verdad. Lo cuelgo en el refrigerador justo donde todos puedan verlo. Esta casa, la casa que Alyssa intentó reclamar como premio, ahora es una fortaleza de memoria y protección. Cada pared cuenta una historia que ella intentó borrar. Cada habitación guarda un pedazo del sol que nunca mereció. Y yo no estoy rota. No estoy amargada. Soy tan sólida como el suelo bajo nuestros pies, como el techo sobre la cabeza de Josh. La casa vuelve a estar en silencio, pero no silenciosa. Ahora está llena de las voces adecuadas, las voces que importan. Hay un dolor indescriptible. Hay una pérdida innombrable. El día que envié a mi hijo de vuelta a la patria, pensé que mi corazón se había convertido en piedra, pero más doloroso que la muerte fue cuando la mujer que una vez me llamó madre se dio la vuelta y exigió la casa que mi hijo dejó atrás. De nuevo, en medio del funeral. Sin lágrimas, sin pena. Solo una frase fría como una aguja clavándose en una herida sangrante. Y en ese momento supe, si callaba, le robarían la memoria a mi hijo. Si no alzaba la voz, mis nietos crecerían rodeados de mentiras. Esta historia no se trata solo de una casa, se trata de la verdad,
del amor incondicional de una madre y de una batalla que nunca pensé que tendría que librar, pero que tuve que ganar. Mi abuela es mi heroína porque mantuvo nuestra casa a salvo y siempre dijo la verdad. La cuelgo en el refrigerador justo donde todos puedan verla. Esta casa, la casa que Alisa intentó reclamar como premio, ahora es una fortaleza de memoria y protección. Cada pared cuenta una historia que ella intentó borrar. Cada habitación guarda un pedazo de sol que nunca mereció. Y yo no estoy rota. No estoy amargada. Soy tan sólida como el suelo bajo nuestros pies, como el techo sobre la cabeza de Josh. La casa vuelve a estar en silencio, pero no en silencio. Ahora está llena de las voces adecuadas, las voces importantes. Hay un dolor indescriptible. Hay una pérdida innombrable. El día que envié a mi hijo de vuelta a la patria, pensé que mi corazón se había convertido en piedra, pero peor que la muerte fue cuando la mujer que una vez me llamó madre se volvió hacia mí y me exigió la casa que mi hijo dejó atrás, justo en medio de la ceremonia fúnebre. Ni una lágrima, ni un rastro de compasión. Solo una frase fría, como una aguja clavada en una herida sangrante. Y en ese momento supe, si callaba, le robarían la memoria a mi hijo. Si no alzaba la voz, mi nieto crecería rodeado de mentiras. Esta historia no se trata solo de una casa. Se trata de la verdad, del amor incondicional de una madre y de una batalla que nunca pensé que tendría que librar, pero que tuve que ganar. Mi abuela es mi heroína porque mantuvo nuestra casa a salvo y siempre dijo la verdad. La cuelgo en el refrigerador justo donde todos puedan verla. Esta casa, la casa que Alisa intentó reclamar como premio, ahora es una fortaleza de memoria y protección. Cada pared cuenta una historia que ella intentó borrar. Cada habitación guarda un pedazo de sol que nunca mereció. Y yo no estoy rota. No estoy amargada. Soy tan sólida como el suelo bajo nuestros pies, como el techo sobre la cabeza de Josh. La casa vuelve a estar en silencio, pero no en silencio. Ahora está llena de las voces adecuadas, las voces importantes. Hay un dolor indescriptible. Hay una pérdida innombrable. El día que envié a mi hijo de vuelta a la patria, pensé que mi corazón se había convertido en piedra. Pero peor que la muerte fue cuando la mujer que una vez me llamó madre se volvió hacia mí y me exigió la casa que mi hijo dejó atrás, justo en medio de la ceremonia fúnebre. Ni una lágrima, ni un rastro de compasión. Solo una frase fría como una aguja clavada en una herida sangrante. Y en ese momento supe, si callaba, le robarían la memoria a mi hijo. Si no alzaba la voz, mi nieto crecería rodeado de mentiras. Esta historia no se trata solo de una casa, se trata de la verdad, del amor incondicional de una madre y de una batalla que nunca pensé que tendría que librar, pero que tuve que ganar.